Hablemos de lo que sería la fonocirugía en los sulcos vocales. Mi escuela es la escuela brasilera, por lo tanto voy a hablar en cuanto a lo que sería la clasificación del doctor Paulo Pontes. Para eso quiero comenzar hablándoles de lo que serían las alteraciones estructurales mínimas y solo vamos a precisar dos conceptos, que son son los sulcos vocales los que vamos a trabajar. Este término de alteración estructural mínima fue introducido por el doctor Paulo Pontes en 1994. El doctor Paulo Pontes es brasilero y es mi mentor, es mi maestro, por lo tanto yo me rijo por la clasificación y por eso me van a oír hablar de sulcoestría mayor y todo esto. Entonces es importante dejar claro y recordar que las alteraciones son variantes anatómicas y no son malformaciones. Alteración estructural mínima es congénito y las lesiones, cuando dicen a veces por error lesiones estructurales mínimas, estamos aplicando mal el término porque las lesiones son adquiridas, ¿ok? Y una cosa que caracteriza las alteraciones estructurales mínimas es que la expresión clínica se va a limitar exclusivamente a la calidad vocal durante la fonación. Muy bien. La clasificación tiene 4 renglones, que es asimetría laringea, variaciones de proporción glótica, vasculodigenesia, y nosotros vamos a trabajar con lo que serían las alteraciones estructurales mínimas de la cobertura de las cuerdas vocales. Y en estas alteraciones, alteraciones de cobertura, hay también una subdivisión. Pero lo que nos compete el día de hoy es hablar de lo que sería el sulcoestría mayor, que es lo que se conoce también como Bergetur en otras clasificaciones, que después lo retomaremos para que estemos todos claros en los conceptos, y el sulco bolsa. Muy bien. Recordemos que el sulco vocal es una hendidura de la cobertura hacia lo que es el ligamento, ¿ok? Esa hendidura va en profundidad en la lámina propia. Muchas veces, la mayoría de las veces incluso se adhiere al ligamento y es paralela al borde libre. Los sulcos vocales pueden ser asintomáticos, incluso sulcoestrías menores que son muy pequeñitos y que pueden ser hallazgos al examen físico. Pueden ser sintomáticos con una pequeña alteración de la calidad vocal y pueden ser sintomáticos con una gran fatiga y con una gran disfonía. Muy bien. El sulcoestría mayor es una invaginación de la lámina propia. Entonces, el sulcoestría mayor se caracteriza porque tenemos hecho un canal, ¿ok? Vamos a tener un labio, que sale más irregular en el aire que lo que uno espera. Tenemos un labio superior y tenemos un labio inferior. Y lo que lo caracteriza del sulcoestría menor es que se hace este canal que separa ambos labios. El sulcoestría menor sí se juntan los labios, ¿ok? Eso es lo característico. Fíjense aquí como vamos a ver los labios separados y un canal en el medio. El sulco bolsa es más, digamos, es menos frecuente de diagnosticar, es menos frecuente en la consulta, pero es importante que lo tengamos presente, porque si lo hacemos una nasofibroscopia, lo pueden confundir, por ejemplo, con unos nódulos vocales, principalmente en los niños, ¿ok? Entonces, fíjense que esta invaginación tiene, los labios sí van a estar mucho más juntos, pero él hace una cavidad hacia el interior de la cuerda vocal. ¿Ok? Entonces esa invaginación forma una cavidad, pero los bordes van a estar mucho más juntos como ven aquí. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos bordes en contactos y tenemos una cuerda vocal que está abombada. Y así es como la describimos. Viéndola desde arriba, es como si estuviera embarazada la cuerda vocal. Es decir, no es solamente que haga un edema en el borde libre, es que además hacia arriba la vemos gordita. Por eso se le dice abombada, como si estuviera, le digo mucho a los estudiantes, como si estuviera embarazadita la cuerda vocal. ¿Ok? Es muy difícil a veces en la consulta lograr ver la boca, pero cuando logramos ver, por eso es muy útil que hagamos la inspiración y se separan los labios de la boca para poderla identificar mucho más fácil. Otra cosa importante, monocorditis. Monocorditis en cuerdas vocales siendo abombada, eso es un sulco bolsa hasta que se demuestre lo contrario. Aquí para que todos sigamos lo mismo, fíjense, en primer lugar tenemos la del doctor Pontes,
Bucherer, entonces, el estría menor y el mayor los clasifica como vergetur y el sulco bolsa como sulcus vocalis. Y Ford, como tipo 2, los estría mayor y menor, y como tipo 3, el sulco bolsa. El Nakayama no se utiliza tanto realmente. ¿A cuáles vamos a llevar a tratamiento como tal, más incluso pensando en el quirúrgico? Va a depender de la profundidad del sulco, del hiato, por supuesto, y cómo repercute en nuestra calidad vocal. Porque vamos a tener el paciente que si tiene un sulco estría menor, abusó mucho, se pone ronco fácil, ponemos tratamiento medicamentoso, un AINES, reposo vocal, y con eso tiende a ser suficiente, ¿ok? Porque esos labios, el inferior se inflamó del golpe glótico e hizo esa eventual disfonía, que es cuando va a una fiesta, cuando va a un congreso, cuando va a un concierto. En ese utilizamos fonoterapia, medicamentoso. Ya cuando esto se hace repetitivo, podemos agregar la fonoterapia. Yo siempre considero que la fonoterapia es la primera opción antes de pensar en proponerle al paciente decir vamos a quirófano. Paciente que realmente va a una cirugía de las que vamos a hablar hoy es el paciente que su calidad vocal es muy mala. ¿Ok? O sea, es un paciente que se cansa al hablar, que al final del día ya no tiene voz y él mismo lo pide. ¿Ok? Generalmente con tratamiento desinflamatorio, los reposos y la fonoterapia y enseñándole al paciente a hablar, se le pide en la fonoterapia es poder adaptar su voz a su variante anatómica, de manera que sepa proyectar, que sepa hablar sin perjudicar su calidad vocal y evitando ese golpe glótico y las lesiones secundarias que se pueden presentar. O sea, mejora la fonoterapia, la vibración y disminuye las lesiones secundarias al sulco estría mayor o al sulco bolsa. Desafortunadamente hay pacientes que vamos a tener que llevar a cirugía y en esos pacientes, ¿qué cosas podemos hacer? Está descrito desde los implantes, que puede ser simplemente implantar fascia, implantar grasa, o incluso hay gente que inyecta ácido hialurónico para ver la respuesta como una prueba terapéutica. Microcirugía, que vamos a ver varias alternativas en este momento, e incluso tiroplastia tipo 1 para llevar la cuerda hacia la línea media. Muy bien. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que sería el implante de grasa o fascia temporal. Para nosotros tenemos dos formas de trabajar con este paciente. Esta primera técnica descrita por Tsunoda, ¿ok? Yo voy a hacer una incisión en la cara vestibular de la cuerda vocal y la idea es que yo con el explorador, que es como una palita, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es que voy a separar el ligamento de la invaginación. Diseco, libero todo el ligamento de la invaginación y puedo colocar entonces una capa de fascia para evitar que esta separación que yo hice se vuelva a adherir al ligamento. Es más que todo para evitar que se vuelva a adherir. Bien, yo podría incluso, si la fascia a veces es muy difícil de trabajar porque tiende a salirse de la hendidura que uno hace, entonces uno puede tomar aquí un punto. Bien, y ese punto lo hacemos de Vicryl 5.0, aguja RB1. Por lo menos esa es la que, hay otros puntos también, hay otras suturas, pero la que a mí más me gusta trabajar es el Vicryl 5.0, aguja RB1. Esta es una forma de poder hacerlo. Generalmente se usa en los sulcos que son superficiales, que la canaleta no es tan profunda. ¿Ok? ¿Qué pasa si la canaleta es muy profunda? Yo hago la misma incisión en la cara vestibular y voy a abrir un espacio, este es el músculo vocal, y voy a abrir un bolsillo. ¿Ok? Entonces abro un bolsillo para poder colocar en su interior la fascia. Bien. Entonces ya tenemos claro el concepto. Vamos a ver ahorita unas fotos que sería aplicando esta segunda opción de abrir el bolsillo en el músculo para colocar fascia. Entonces fíjense, aquí tenemos del lado izquierdo, la cuerda vocal izquierda, tenemos nuestro sulco estría mayor. Estamos haciendo aquí, lástima que la pluma es roja, no da mucho ahí, pero ahí ven que estamos haciendo la incisión en la cara vestibular, después con con lo que sería nuestro Harman o la pinza de caimán, nos encargamos de liberar hacia arriba, en profundidad, hacia abajo, que hagamos un buen bolsillo. La fascia que yo utilizo es la fascia temporal. Esto que está aquí es la fascia, introduciéndola a través de ese bolsillo.
La fascia es muy difícil de controlar porque el bolsillo se estrecha, el bolsillo no es que se quede abierto en su máxima expresión y uno prácticamente lucha para tratar de dejar la fascia adentro del bolsillo. Por lo tanto, cuando ustedes logran luchar y ganarle a la fascia y meterla en el bolsillo, les recomiendo poner encima de la fascia, esto que ven aquí es Surgicel, ¿ok? Entonces, ese Surgicel me hace como un sello que la mantiene en su sitio para yo poder entonces tomar un punto, como les dije, con el Vicryl y poder entonces dejar eso lo más cerradito posible con un punto es suficiente para que no se vaya a extruir en el momento que estemos en el postoperatorio, no se vaya a extruir por el bolsillo que hicimos. Y fíjense qué es lo que hace al meter ese en el músculo, al meter la fascia. Fíjense cómo se abombó el borde libre. ¿Ok? No es que va a desaparecer por completo el sulco, no hagan a la idea que es que no se va a ver la depresión, pero ustedes están abombando, por decir así, llevando la línea media, la cuerda vocal, para que haya un cierre más completo. Muy bien. Esa es una de las técnicas que podemos realizar. Tenemos otras técnicas también, como la descrita por Bouchayer. En la descrita por Bouchayer, nosotros vamos a tener, él describe qué es lo que hace, fíjense aquí, cómo está la estría con su invaginación. ¿Ok? Ahora, él infiltra la cuerda vocal, describe la técnica que le infiltra con hidrocortisona, con el corticoide. Sin embargo, nosotros podemos hacer la inyección incluso con suero fisiológico, es dependiendo de la técnica que quiera adoptar cada quien. Lo importante es que al inyectar el pliegue vocal, como se abomba el pliegue vocal, fíjense cómo abre el sulco, ¿ok? Al abrir el sulco me permite yo poder separar. Esto que están viendo aquí con la F es por donde yo voy a entonces hacer la separación del sulco del ligamento vocal, porque igualito vamos a hacer una incisión vestibular como hicimos en la anterior. Divulsiono, separo el sulco estría mayor del ligamento y haciendo lo que vemos aquí, una incisión que se va a llevar lo que es el sulco como tal, toda la depresión. Después entonces van a quedar estos bordes más afrontados. Recuerden que como tenemos esta incisión en la cara vestibular, esto nos puede ayudar a desplazar ese colgajo hacia donde quitamos el sulco estría mayor, para evitar que quede tan expuesto el borde libre. La idea de esa incisión vestibular es liberar un poquito la parte superior de lo que yo resequé para que ustedes puedan afrontar de mejor forma y no dejar tan expuesto, lo ideal es que no quede expuesto el borde libre de la cuerda vocal. Muy bien, entonces la técnica del rebanado que todos nos brillan los ojos, pero de miedo cuando la vemos, porque yo particularmente las fotos del rebanado formal, que son estas que estamos viendo a continuación, son del doctor Pontes porque yo nunca he tenido la valentía de tijeretear la cuerda de esa forma. Pero es importante conocerla porque tenemos disfonías que son realmente severas y esta podría ser una opción que está descrita y funciona. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer una incisión, esto es lo más pegado hacia el ventrículo, una incisión encima de la parte muscular, ¿ok? Voy a con el separador hacer lo mismo que he venido haciendo, que es separar todo lo que es el sulco estría mayor del ligamento, lo voy a divulsionar y voy a hacer incisiones. Estas incisiones son de 2 milímetros de profundidad para no comprometer la vasculatura del colgajo y las vamos a extender caudal hacia abajo, hacia el cono elástico. 3 a 4 incisiones por cuerda vocal respetando la comisura anterior. 2 milímetros de espesor, corto por completo, incluyendo el ligamento, corto como están viendo aquí en la lámina, aquí ven cómo lo está empezando a hacer. Y aquí vean cómo secciono y esta sección va a ir hacia abajo, hacia el cono elástico, ¿ok? Para liberar y hacer literalmente una falda hawaiana. Bien, entonces, ¿cuál es el beneficio? Que el tejido de la cara vestibular de la cuerda vocal, cuando empieza a cicatrizar, va a migrar hacia arriba, va a rellenar estos espacios que estamos viendo aquí libres, se van a rellenar entre lo que sería la cicatriz más el tejido que viene migrando, y esto le va a dar flexibilidad, de manera que cuando el paciente fone, vibre, aumente la vibración dentro de lo posible de las cuerdas vocales.
El reposo vocal absoluto es por 2 días solamente y un relativo por 10 días. Y enseguida arrancamos fonoterapia, pero al máximo vibración para soltar el colgajo para que no se haga una retracción cicatrizal. ¿Bien? Muy bien. Esta es la que hago yo más, que es la que más me gusta, porque la que les mostré del injerto de fascia, sinceramente, no me da la flexibilidad que yo quisiera. Siento que mi respuesta ha sido mejor con el rebanado, con la técnica de rebanado interno, que acuérdense que el rebanado es como la traducción al español que se decretó, pero se le encuentra en la literatura brasilera como franjamiento, ¿ok? Franjamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hago mi incisión vestibular igualito, no tan al vestíbulo, no tan al músculo, porque claro, no, mi intención no es seccionar completo. Y yo después que hago esta incisión, ubico el ligamento, que lo ven ahí en la flechita, ese es mi ligamento. Y allí es que yo hago mis faldas hawaianas. Ahí yo corto el ligamento en diversas secciones, 3, 4 secciones. Fíjense aquí cómo quedó, ¿ok? Vean como aquí lo tengo en varios pedazos, ¿bien? 1, 2, 3 y el 4, ¿vale? Entonces lo que hago es lo mismo que el otro, pero solamente el ligamento por dentro de la cuerda vocal. Y lo dejo tranquilo, no lo cierro, no hace falta que tome puntos ni nada porque él solito va a cicatrizar. ¿Bien? Es mucho más sencillo, en verdad, que no le va a parecer sencillo destruir algo, siempre va a ser más fácil cortar un ligamento que tratar de respetarlo y cuidarlo y todo esto. Así que, y la ventaja es que no tienen que agarrar ni siquiera un punto para cerrar el colgajo que realizaron. Aquí les voy a mostrar lo que sería el prequirúrgico y el posquirúrgico de implante de fascia. Aquí lo importante, y lo vamos a decir en una lámina al final, lo más importante quiero que no se queden con la expectativa de que esto lo estamos haciendo para que la calidad vocal del paciente sea muy buena, mejore mucho. Aquí se le tiene que decir al paciente que esto lo estamos haciendo para que no crear falsas expectativas, que lo estamos haciendo es para que él logre rendir su día con vos, para que no se fatigue, porque la atención que hacen a lo largo del día en la noche ya no quieren hablar y eso les cambia la calidad de vida de una forma que no se imagina. Entonces les voy a mostrar el audio del grabado de la fonoaudióloga de voz prequirúrgico. ¿Usted quiere saber sobre mi abuelo? Bueno, él tiene cerca de 93 años de edad y aún piensa tan lúcidamente como siempre. Se viste solo y se pone su vieja chaqueta negra que comúnmente tiene varios botones menos. Y les voy a pasar el audio post para que tengan ahí la imagen antes de ver el video. ¿Usted quiere saber sobre... ¿Usted quiere saber sobre mi abuelo? Bueno, él tiene cerca de 93 de edad y aún piensa tan lúcidamente como siempre. Se viste solo, se pone su vieja chaqueta negra. Fíjense una cosa aquí, no es que la calidad sea mucho mejor, pero proyecta más, se fatiga menos, se va a escuchar soploso porque claro, acuérdense que tienen ahorita literalmente algo que está bombando la cuerda, pero permite que haga un cierre mejor del que al que hacía antes, ¿no? Y él se siente contento porque rinde mucho más la voz. De todas formas, este paciente de hecho está pendiente que en la cuerda vocal izquierda es la que hicimos el implante de fascia, pero en la derecha, porque queríamos primero evaluar solamente con el implante de fascia en una sola cuerda vocal, pero en la derecha le voy a hacer un franjamiento interno. Él ya tiene ahorita 1 año y medio de operado y ya él está contento porque llega al final del día con su voz, se cansa menos, pero está dispuesto a mejorar con el franjamiento interno de la otra y así vamos a comparar en el mismo paciente las dos técnicas, ¿ok? Fíjense aquí, esto es pre. No tiene algunos videos, discúlpenme que no tienen audio porque es en el hospital el DVD que no funciona el captador de sonido. Y se ve oscuro aquí, pero da para ver que dejamos un hiato prácticamente anteroposterior fusiforme. Y este es en el post.
Ok, vean que tengo un poco más de vibración y las cuerdas logran llegar un poquito más a la línea media, que eso es lo que lo está ayudando a él a proyectar un poco más, pero claro, persiste la soplosidad importante y la tensión de una cuerda que no vibra adecuadamente. Ay, ya ve que Usted quiere saber sobre mi abuelo. se me activan Bueno, las cosas. él Ok. Esta es con la técnica de franjamiento interno. Entonces, les voy a mostrar el prequirúrgico con la técnica de franjamiento interno. Ok. Y aquí esto es foto porque tenía miedo que no corrieran bien los videos para que vieran el cierre glótico que ahora consigue. Aquí se hizo un franjamiento interno. De hecho, se hizo solo de la cuerda vocal izquierda. ¿Ok? Fíjense ahorita la calidad vocal. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y fíjense ahorita la vibración. Siempre va a haber una vibración que está disminuida, una onda mucosa que está disminuida, pero ella logra tocar en línea media a pesar de dejar ese pequeño hiato fusiforme anterior. Acuérdense lo que les decía, le estamos tratando de mejorar su calidad vocal, pero es unas cuerdas que son fibrosas, que no tienen, que están, la constitución de la lámina propia no es la adecuada, entonces es mentira que vamos a conseguir una voz limpia, hermosa. Lo importante es que el paciente esté contento con que mejore la proyección y que disminuya la fatiga vocal. Muy bien. Entonces, lo que más dicen los pacientes en el postoperatorio, al final del día logro llegar con voz, siento la voz más suelta, sin tanta tensión, me canso menos al hablar. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces ahora cuando tenemos un sulco bolsa? Que recuerden que el sulco bolsa es el que realmente se le denomina por la clasificación de Buchayer como sulcus vocalis. ¿Ok? Fíjense, aquí cambia un poquito porque claro, vamos a tener la boca del sulco y acuérdense que tiene una cavidad. Entonces, esto que están viendo acá es el abombamiento. Bien, esto que se ve aquí es la boca del sulco. ¿Ok? Ahí se la señalé. Quito la boca para que la identifiquen. Y esa es la boca del sulco. No es que hemos hecho ninguna incisión todavía, sino que es la boca del sulco como tal. Este caso es del doctor Pontes, que es cortesía del doctor Pontes. Y fíjense aquí como entonces ya está separando, está explorando con el disector. Una vez que explora con el disector, ¿qué es lo que se procede a hacer? Nosotros lo que hacemos es que si esta es la boca, mírenme la primera lámina. Si esta es la boca del sulco, la incisión que yo voy a hacer es como la descrita por Buchayer para sacar el sulco estría mayor en ojal. Entonces, yo voy a hacer una incisión paralela, ¿ok? A la boca del sulco bolsa. Y eso es lo que yo voy a proceder. Aquí está haciendo la primera incisión de un lado, del lado medial de la boca es esta. Ven que esta es la primera incisión. Y aquí está haciendo la incisión del otro lado de la boca. Muy bien. Después, ¿qué es lo que hacemos? Con el mismo explorador, pero un explorador que tenemos que es de 90 grados, vamos entonces a meternos por dentro de esa solapa, de ese manguito, esa asa de maleta que hicimos nosotros y vamos a separar. Ven que esto es como una solapa, que la separamos. ¿Ok? Y me voy a meter para poder separar todo ese mango de maleta que conforme en el cual en el centro está la boca del sulco bolsa. Bien, aquí véanlo también. Esto es como el puente de mucosa que se realiza para separar lo que es la boca de la bolsa más el tejido peribucal, por decir así. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que hago? Simplemente secciono arriba. Aquí vemos como ya está desprendido el colgajo y secciono abajo. La ventaja es que generalmente la boca del sulco bolsa está en la cara vestibular de la cuerda vocal. Por lo tanto, es muy raro que nosotros consigamos una boca en el borde libre. Están por encima. Por lo tanto, a pesar de que fíjense que aquí está expuesto el ligamento,
yo tengo mi borde libre respetado y lo puedo dejar así. Aquí lo más importante es la fonoterapia postquirúrgica, para yo trabajar vibración, para trabajar la flexibilidad y que no se genere una retracción cicatricial. Este es el prequirúrgico del paciente del doctor. Muy bien, y ahora vamos a ver el postoperatorio. Respirando de novo. Respira. Faz Fíjense que está más... Agora Entonces, ¿vieron cómo está más flexible? Lo que es la túnica mucosa es más flexible y logra hacer mejor el cierre. Muy bien. Entonces, para concluir, las alteraciones estructurales mínimas son variantes anatómicas de la laringe cuyos síntomas solo se van a reflejar durante la fonación. Dependiendo de la repercusión que tenga la alteración estructural mínima o el sulco, o la alteración como tal, en la calidad vocal va a depender su tratamiento, que puede ir desde solamente un AINES, desde fonoterapia, hasta llegar a una cirugía que hay conservadores y menos conservadoras. Hay muchas técnicas descritas y todos sabemos que cuando hay muchas formas de hacer las cosas es que todavía una no es la mejor, ¿ok? Cada quien tiene como en su arsenal, en su bolsa, cuál es la que le gusta más, que es como yo les comentaba, a mí me gusta más el franjamiento interno que de repente resecar el sulco en su totalidad. Pero cada quien, y cuando les vaya bien con una técnica, eso también es importante, sigan haciendo esa técnica. Si les está yendo bien, no se pongan a inventar porque lo importante es el resultado. ¿Ok? Muchísimas gracias.